Buenos días. Vamos a empezar, entre otras cosas, aunque ya vamos un pelín tarde porque ya hay personas conectadas. Así que, bueno, vamos a ir funcionando también con tranquilidad, pero vamos a empezar ya, sobre todo por las personas que habéis llegado a tiempo e, insisto, por las personas que ya están en línea. Bueno, en primer lugar, tengo que empezar con los agradecimientos, como no puede ser de otra manera, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al Inserso por haber financiado este proyecto, con el que queremos poner una mirada crítica y reflexionar sobre la promesa tecnológica y la longevidad. A María Cano Bonilla, divulgadora especializada en filosofía de la ciencia y ética de la tecnología, por coordinar con nosotras, con la Fundación Patronato Europeo de Mayores, Fundación PEN, este proyecto. Sus aportaciones y sus contactos han hecho posible estas jornadas. Sin ella no lo habríamos podido hacer. Gracias. A todas las personas expertas que han aceptado participar como ponentes en las 6 mesas de reflexión que están previstas hoy y mañana, así como quienes van a dinamizar 2 talleres prácticos previstos para mañana y el viernes. A todas las personas que estáis hoy aquí, faltan muchas, pero espero que vayan llegando, ya sea de manera presencial o en línea, porque habéis decidido parar para reflexionar, dedicar parte de vuestro tiempo a repensar en qué medida la tecnología tiene o no que formar parte de las actuaciones que diseñamos en nuestras entidades y entornos profesionales, sobre todo cuando abordamos cuestiones como la participación, los cuidados, la soledad o el empoderamiento. Por último, también agradecer a este espacio maravilloso, al Ateneo de la Maliciosa, por ofrecernos este lugar para poder llevar a cabo estas jornadas. Antes de comenzar, os hemos dado un programa, hemos hecho muy pequeñitos ajustes, porque somos muy intensas y vimos que habíamos puesto todo de corrido sin ni un descanso para poder ir al baño o tomar un café. Estábamos tan dislocadas que dijimos, venga, topa adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos puesto un poquitín, unos ratitos para poder salir a tomar algo aquí mismo, que nos vamos a tener un café y a poder charlar. O sea, que también tenemos ese espacio. Y también os comento, ya por último, que os mandaremos por correo electrónico un cuestionario de evaluación de estas jornadas, porque este proyecto está financiado con fondos públicos y, por lo tanto, pues consideramos que es necesario evaluar tanto el grado de satisfacción como la utilidad del abordado a lo largo de estos días. Hoy estamos aquí, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos hemos juntado en estas jornadas? Pues especialmente para hacernos preguntas más que para buscar respuestas. Queremos preguntarnos qué tecnologías son necesarias, accesibles, deseables y para quién. Cuestionando en gran medida la necesidad de enseñar tecnología e incluir a las personas mayores en lo digital sin una reflexión más amplia. Hemos organizado estas jornadas, Dislocaciones, retos mayores ante la convulsión tecnológica, el nombre ya lo dice todo, pretendemos dislocarnos un poco y cuestionar las cosas, como un espacio para repensar esa promesa tecnológica y la longevidad en un momento en el que la tecnología está transformando y a veces tensionando ámbitos claves como el cuidado, la autonomía, la dependencia o la vida cotidiana en las vejeces. Vivimos en una sociedad profundamente mediada por la tecnología. Los avances técnicos no solo han transformado el acceso a herramientas digitales, sino también las formas de habitar el mundo, de relacionarnos, de comunicarnos, de organizar nuestro tiempo o de comprender la realidad. La tecnología ya no puede pensarse como un conjunto de dispositivos externos a la vida social, porque atraviesa todo, atraviesa la intimidad, el cuidado, la movilidad, el trabajo, la participación ciudadana, la salud y las propias condiciones de diseño, acceso y uso. No estamos simplemente ante objetos técnicos, sino ante mediaciones que configuran de forma activa nuestra manera de relacionarnos con todo lo que nos rodea. En este sentido, no solo lo personal es político, también lo es la tecnología. Nos han prometido una vida más fácil gracias a la tecnología, pero nadie nos ha explicado para quién lo iba a ser, ni para qué, ni si la queríamos. Hablar de tecnología no es, por tanto, hablar de aparatos, sino hablar de modelos de vida, de formas de relación y de maneras de distribuir el poder y la responsabilidad en la sociedad. Esta presencia de la tecnología no es abstracta ni uniforme. Cada persona la vive de un modo distinto en función de su biografía, sus capacidades, sus recursos, sus aprendizajes, sus necesidades. Y en cuanto a las personas mayores, debemos ser conscientes de que han vivido a lo largo de sus trayectorias vitales múltiples transiciones tecnológicas.
Han visto transformarse los hogares, los sistemas de comunicación, los modos de consumo, las formas de cuidado, los lenguajes y los ritmos de la vida cotidiana. Y han atravesado épocas en las que la innovación se ha presentado de maneras muy distintas. Por ello, hablar de tecnología y mayores no es hablar de una población situada fuera del cambio, sino de una experiencia histórica singular, rica en memoria, adaptación, juicio crítico y capacidad de apropiación. Lejos de ser simples destinatarias de innovación, las personas mayores han sido testigos y protagonistas de profundas transformaciones técnicas. La exclusión tecnológica no puede comprenderse únicamente como falta de destreza, de accesibilidad o de familiaridad con los dispositivos. Esa mirada deja fuera todo aquello que hace que la relación con la tecnología sea, en realidad, una relación atravesada por la historia personal y por las condiciones sociales de existencia. No todas las personas llegan a la tecnología desde el mismo lugar. Influye la edad, el género, tener una discapacidad, la clase social, la educación recibida, la salud, el territorio en el que uno vive o la red de apoyos con la que se cuenta. La tecnología, por tanto, no se encuentra con sujetos abstractos, sino con vidas concretas, marcadas por trayectorias distintas, por aprendizajes desiguales y por experiencias previas. Por eso, la distancia respecto a la tecnología no debe interpretarse como un déficit, sino que puede responder a diferentes casuísticas en función de una experiencia compleja que no puede reducirse a una cuestión o carencia individual ni a una supuesta incapacidad personal. Desde esta óptica, estas jornadas no pretenden defender una idea ingenua de innovación. Muy al contrario, queremos abrir un espacio de reflexión crítica sobre el lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas y sobre el modelo de sociedad que promueve. El progreso tecnológico suele valorarse más por la actualización constante que por la utilidad real, lo que genera dependencia estructural, consumo acelerado y una sensación de inevitabilidad que dificulta formular preguntas básicas. Por ejemplo, ¿de verdad necesitamos todo lo que la innovación nos ofrece? ¿Todo lo tecnológicamente posible es deseable? ¿Quién define qué cuenta como mejora y para quién? Estas preguntas son especialmente importantes cuando hablamos de longevidad, envejecimiento y cuidados. En una sociedad que envejece, las tecnologías no solo acompañan la vida, sino que cada vez más la organizan, la clasifican y la administran. Y es ahí donde aparecen cuestiones decisivas sobre autonomía, dependencia, vulnerabilidad, dignidad, control y justicia. Estas jornadas proponen detenerse a mirar la tecnología desde la experiencia concreta de las personas, desde la reflexión filosófica y ética y desde el derecho a decidir cómo queremos habitar el presente tecnológico. En definitiva, ya concluyo, si la tecnología modifica nuestras formas de habitar, relacionarnos y comprender la realidad, entonces una tecnología pensada para el cuidado, para combatir la soledad o para promover la participación, no solo interviene sobre el cuidado, la soledad o la participación, también transforma nuestra vida o nuestra idea de compañía, autonomía y presencia. Por todo esto, hemos diseñado unas jornadas que se apoyan en una conversación calmada a través de 6 mesas con 2 personas expertas en cada una, a las que formularemos preguntas para dialogar sobre todas estas cuestiones, y 2 talleres prácticos en los que atrevernos a proponer caminos para avanzar en tecnologías humanizadas y valiosas. Creo que, de nuevo, os doy las gracias por estar aquí, sobre todo por parar para pensar y por atrevernos a hacernos más preguntas que habitualmente no nos las hacemos cuando nos tiramos de cabeza a utilizar tecnologías o a pensar medios técnicos que a veces no son la solución, sino lo que genera es un mayor problema. Así que muchísimas gracias por venir y con este telón de fondo, espero que sugerente para todas las personas que estáis hoy aquí y en línea, voy a dar paso a la conferencia inaugural que va a estar a cargo de la persona que tengo aquí a mi lado, que es Virginia Carcedo Hillera. Tenéis en la página web los currículums más extensos de todas las personas que van a participar en estas jornadas, así que simplemente haremos una mención muy breve cuando las presentemos. En este caso, Virginia es secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad en la Fundación ONCE y la conocimos desde hace ya tiempo en el proyecto COPIT, Comunidades de Práctica para Impulsar los Derechos Digitales. Especialmente la hemos conocido desde la Fundación Patronato Europeo de Mayores. Ella nos va a ofrecer una primera aproximación a estos desafíos de los que he hablado antes,
poniendo el foco en la relación entre tecnología, inclusión y derechos y ayudando a situar el debate desde una perspectiva social. Pues muchísimas gracias y te doy paso, Virginia. Ella no se dio cuenta de que en el programa ponían media hora, así que se ha preparado una conferencia para 1 hora. Pero la vamos a dejar 45 minutos porque escucharla es un lujo y, sobre todo, porque, insisto, estas jornadas no las hemos hecho de manera apresurada ni vamos a ir corriendo a lo largo de ellas. Queremos pensar, reflexionar y por eso las mesas las habíamos puesto de 2 horas, ¿no? Las hemos dejado en 1 hora y media para tener esos breves descansos, así que podemos tener el margen de que Virginia pueda tener realmente hoy 45 minutos para poder plantear todo lo que trae, que seguro que es mucho. Vale, no te preocupes, lo pongo aquí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Igual me dejo 5 para que me preguntéis si queréis, ya que estáis aquí, pues, pues eso. Nada, gracias a la Fundación, a María, a Mónica. Gracias primero porque han sido un valioso partner en nuestro proyecto COPIT. Luego lo contaré un poco. El proyecto COPIT es un proyecto que hemos hecho con Red.es relacionado con los derechos digitales, la Carta de Derechos Digitales y cómo afecta a los distintos grupos de desfavorecidos y no tan desfavorecidos, a los distintos targets, ¿no?, que están reflejados en la Carta de Derechos Digitales y cuyos derechos fundamentales tenemos que proteger. Hemos hablado en ese proyecto de niños, de niñas, de mujeres, víctimas de violencia de género, de población rural, de personas mayores, de inmigración, de personas de etnia gitana. O sea que, como veis, es un proyecto que nos ha traído muchas satisfacciones. Lo hemos elaborado en una red con la Universidad Carlos III y con Odisella, que también están aquí presentes, y luego con entidades como el Patronato, que nos han ayudado y aportado su labor con expertos y expertas por experiencia. Yo lo que voy a contar aquí, muchas de las cosas que voy a contar aquí, nos las han contado lo que yo digo que son las personas que más cerca están de todo lo que vamos a hacer, porque aquí hay muchos investigadores e investigadoras, pero al final de lo que se trata es de poner sobre la mesa las preguntas. No vamos a hacernos respuestas porque, como decía Mónica, lo importante es saber preguntar, y eso en la IA pasa mucho. El que tiene mejores resultados en la IA no es el que lo sabe todo, sino el que sabe hacerle las mejores preguntas, el mejor prompt, ¿no? Entonces, aquí vamos a ayudar a compartir con vosotros y vosotras para que hagamos las mejores preguntas y podamos llegar a unas conclusiones lo más válidas para todo el mundo posible, ¿no? Bueno, lo primero, gracias a todos por hacer un alto en vuestras agendas, en vuestros correos, en vuestras pantallas, ¿no? En todo lo que nos afecta en las dimensiones de nuestra vida, ¿no? La relación entre tecnología y longevidad es para mí un elemento muy importante. Primero, porque cada uno de nosotros supuestamente vamos a vivir más, vamos a tener más generaciones conviviendo juntas y, sobre todo, la tecnología va muy deprisa, ¿no? Lo decía Mónica, estamos hablando de cortoplacismo, de cosas que cambian. Ahora está en el ChatGPT 7.5 y la semana que viene Cloud y está 2.3 y tú dices, pero ¿qué diferencia hay entre el 4.5 y 2.3, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que tenemos que parar o al menos saber qué queremos hacer con nuestra vida y, sobre todo, con nuestra vida atravesada por la tecnología, ¿no? Estas jornadas tienen un título que me ha encantado, la verdad. Le decía a Mónica y a María, dislocaciones. Cuando piensas en una dislocación, estás hablando de un hueso, un tendón que se te ha movido de sitio, has tenido un golpe o una torcedura y algo ha cambiado, ¿no? Te encuentras ante una convulsión, algo que te duele, ¿no? Y que no es una simple molestia. Es un desplazamiento, algo que estaba en un lugar y deja de estarlo. Y realmente esto pasa con la tecnología, ¿no? Parece que estábamos en algo articulado y se ha desajustado. Algo que requería moverse con naturalidad empieza a dolernos, a limitarnos, a exigirnos cuidado. La palabra para mí tiene una fuerza especial porque no habla únicamente de cambio, sino de un cambio disruptivo y que afecta a la estructura, a la posición, a la manera de sostenernos, ¿no? Y eso yo creo que es quizá exactamente lo que está ocurriendo con la tecnología. No estamos solo ante nuestras herramientas nuevas, estamos ante un desplazamiento del terreno en el que vivimos. Trabajamos, nos relacionamos, nos cuidamos, participamos, ¿no? Firmamos recibos, pedimos cita médica, hablamos con la administración, organizamos nuestras finanzas, buscamos compañía, también Tinder, o resolvemos una necesidad cotidiana.
Durante mucho tiempo hemos podido pensar que la tecnología es algo como que se incorporaba a la vida, ¿no? Lo decía Mónica, primero estaba la vida y luego llegaba pues, un dispositivo, una máquina, un aparato, una innovación. Bueno, tengo que deciros que para mí la tecnología al mismo tiempo y en el mismo día puede ser una manera de entrar en el mundo y algo que me ayuda y algo que me entorpece, con lo cual estamos en algo que es como ambidestro. Tenemos distintos resultados en el mismo momento y en el mismo día y con el mismo aparato, ¿vale? Depende un poco de lo que tengas que hacer. Y eso es un problema muy serio, porque al final no es ni blanco ni negro. Tiene que ser algo que en este momento me puede ayudar para determinadas cosas, pero que después me entorpece, pues es que me genera, y a vosotros me imagino que sí, una dislocación, vágame la pregunta, porque al final, ¿qué hacemos? ¿Primamos en lo que nos ayuda en detrimento de la pérdida de otras cosas, ¿no? ¿O primamos lo que nos molesta, ¿no? Nos disloca y perdemos otros derechos, ¿no? Esta pregunta que os hago, pues es que es una reflexión que nos tenemos que hacer, porque las preguntas al final no deben quedarse cortas, ¿no? La pregunta más profunda para mí tiene que ser, y esto es lo que vais a decidir, lo que vamos a decidir en esta jornada, es qué modelo de sociedad estamos construyendo cuando aceptamos que la tecnología defina cada vez más las condiciones de vida y, sobre todo, qué lugar ocupan en ese modelo las personas mayores, las personas con discapacidad, quienes tienen mayores recursos o menos recursos, quienes viven en soledad, quienes necesitan apoyos, quienes no pueden o no quieren, que también podemos no querer seguir el ritmo de una innovación permanente, ¿no? No estamos aquí para hacer una defensa ingenua de la tecnología o tampoco para decir que la tecnología es mala en todo el tiempo, ¿no? La cuestión no es decidir así o no a la tecnología como si fuera un bloque único. La cuestión para mí es discernir, distinguir, preguntar, decidir, porque no todo lo posible es deseable, no todo lo nuevo es mejor y no todo lo eficiente es justo. No todo lo automatizable debe ser automatizado. Hay muchos trabajos que se pueden automatizar, pero que van a hacer que muchas personas puedan perder su trabajo. Con lo cual, tenemos que decidir también si algo lo automatizamos, cómo lo automatizamos y si no lo queremos hacer, no hacerlo, ¿no? Y no todo lo que promete autonomía personal produce realmente libertad. La promesa tecnológica suele presentarse con palabras muy atractivas: comodidad, rapidez, seguridad, independencia. Dejadme, la tecnología nos dice, dejadme que vais a ser más felices, no vais a necesitar a nadie. No sé, a mí me parece que si algo me dice que no voy a necesitar a nadie, que no voy a tener que hablar con nadie, no me gusta, ¿vale? Yo quiero hablar con alguien que me diga algo, porque al final es verdad que hay mucha comodidad en no hablar con nadie a veces, ¿no? No vas a discutir con el del banco, no vas a discutir con el de la compañía de seguros, pero igual es que en el momento real lo que necesitamos ahora es una discusión para poder sentirnos humanos, ¿no? Y humanas. En una sociedad longeva, estas preguntas son decisivas, ¿no? La longevidad no es un problema que haya que gestionar, porque parece que es así, ¿no? Es que tenemos una sociedad longeva y todos son problemas. Hay una pirámide poblacional que se invierte, las personas son mayores cuidados. Es un problema. Para mí no. No es una anomalía demográfica que haya que compensar, ni una carga que haya que optimizar. La longevidad es una de las grandes transformaciones. Yo creo que incluso más que la inteligencia artificial. No sé si leéis los artículos, hay mucha de esta gente que son famosos, grandes gurús de la tecnología, Google, directivos, que están intentando vivir más tiempo, con lo cual no tiene que ser tan malo ser longevo, ¿no? Esto significa que vivimos más, convivimos más generaciones al mismo tiempo, que las trayectorias vitales son más largas y más diversas y que los cuidados ocupan un lugar central, que la autonomía se despliega de muchas formas y que la vulnerabilidad no puede seguir pensándose como un accidente marginal, ¿no? Si la sociedad envejece, la tecnología no puede diseñarse como si el usuario real fuera siempre joven, rápido, autónomo, plenamente conectado, con buena vista, buen oído. Yo creo que no hay nadie así, ya digo, afortunadamente. Entonces, yo creo que ese usuario ideal no existe. O, mejor dicho, existe solo como abstracción de diseño. La vida real es mucho más plural, afortunadamente. No vemos, tenemos un problema con la tecnología, no nos funciona, ¿no? Y esta es quizá la primera dislocación que necesitamos nombrar.
No son las personas, no somos las personas las que estamos fuera de lugar por no encajar en la tecnología. Muchas veces es la tecnología la que está fuera de lugar porque no encaja en la vida nuestra, en la vida que nosotros tenemos pensada, ¿no? Y por eso la primera dislocación para mí es la tecnología que no está fuera de la vida, la organiza. Y eso es una dislocación muy importante. En el documento de trabajo de estas jornadas se parte de una idea fundamental. Vivimos en una sociedad profundamente mediada por la tecnología, lo decía Mónica, ¿no? Esto significa que la técnica ya no puede pensar solo como un conjunto de aparatos externos, el móvil, la lavadora. Yo siempre digo que en mi casa todo habla. A veces me encuentro con el teléfono, la lavadora, no sé qué, y digo, madre mía, ¿qué de conversaciones hay aquí? Como se pongan a hablar todos juntos, ¿no? La tecnología atraviesa la intimidad, el cuidado, la movilidad, el trabajo, la participación ciudadana. Estas afirmaciones para mí son muy importantes de poder traerlas aquí, porque desplaza la discusión. No hablamos solo de dispositivos, no hablamos de un teléfono, porque eso es llevar la discusión a algo muy, muy simple, que quizás es donde quieren llevarnos, ¿no? Debemos hablar de mediaciones. Y una mediación nunca es neutra, cambia la forma en que algo sucede. Un teléfono móvil no es solo un aparato que permite llamar. Una aplicación bancaria no es solo una ventanilla en pequeño, una historia clínica digital no es solo un archivador más eficiente, ¿no? Un algoritmo de recomendación no es solo una ayuda para ordenar información, se ha demostrado en las elecciones americanas, por ejemplo. Pensamos en algunos ejemplos cotidianos, pues yo que sé, durante décadas pedir una cita, hablar con una entidad bancaria o resolver un trámite administrativo implicaba una interacción humana, ¿no? Con todos sus límites y con todo lo que nos parecía bien y mal. Pero es que ahora resulta pues que no lo tenemos. Ahora no podemos hablar con nadie porque se ha trasladado una pantalla, a un menú automático, a una clave, a un código de verificación, a una firma digital y ya no hay personas detrás. El problema aparece cuando se convierte en la única puerta de entrada. Cuando la tecnología es una opción, ¿no? Cuando podemos elegir si queremos hablar con una persona o si queremos hacerlo con el móvil, si queremos hacerlo desde el ordenador, desde el iPad, pues esto puede ampliar libertad. Esto lo vimos en el proyecto COPIT. Cuando se convierte en condición única, o sea, solo tenemos esta opción, puede producir y produce exclusión. Esa diferencia es decisiva y tenemos que conseguir que eso no sea así. En el proyecto COPIT que comentaba Mónica lo hemos formulado con claridad. En una sociedad digital los derechos no desaparecen, cambian de terreno. Todo el mundo dice que los derechos digitales, y parece que se juegan en las redes, ¿no? Son derechos como que menos protegidos. No es así. Un derecho humano fundamental a que no nos insulten, a poder manifestarnos, es el mismo derecho lo hagamos en la plaza pública, en la calle, o lo hagamos en las redes. Por lo tanto, tenemos que defender que nuestro derecho en las redes sociales, por ejemplo, o en lo digital, no es distinto, solo que ha cambiado de lugar. No es un derecho que tengamos que proteger menos, es un derecho fundamental humano al que tenemos que conseguir que se le aplique la misma protección, el nivel de protección igual que si fuera un derecho físico. Todos tenemos claro que insultar a alguien en la calle no se puede hacer porque podías denunciar. Pues lo mismo sucede en las redes sociales, lo mismo sucede en el famoso metaverso, ¿no? El derecho a acceder a un servicio, a comprender una información, a firmar un documento, a reclamar una decisión, es el mismo. A mí me pasa muchas veces que llego a un hotel y me dicen tienes que firmar en la pantalla del ordenador y digo, ¿y qué estoy firmando? A veces no me queda otro remedio, lo tengo que firmar. Entonces, eso que me pasa a mí, le pasa también a las personas mayores porque igual no lo entienden o igual no lo ven, ¿no? Un problema de accesibilidad ya no es un detalle menor, no es un detalle técnico. Es una medida de seguridad mal diseñada y ya no es una fricción. Cuando un servicio esencial es solo digital o no es accesible, esas fricciones se convierten en barreras de derechos. Si yo no sé lo que estoy firmando, estoy desinformada y estoy dando mi consentimiento a algo que igual no sé lo que es, ¿no? Y aquí muy importante la palabra cotidiano. Los derechos en el entorno digital no se juegan únicamente en grandes debates normativos, ni solo en comités técnicos, ni solo en declaraciones de principios. Se juegan en la práctica cotidiana, en un formulario que os decía, ¿no? En algo que no podemos hacer y que antes podíamos hacer. Y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que eso es así, porque mientras no lo seamos,
pues tendremos una exclusión tecnológica que no siempre llega con una puerta cerrada o con un cartel invisible. Muchas veces llega pues, como una acumulación de pequeñas imposibilidades, una clave que caduca, una pantalla a la que no podemos entrar, una ayuda telefónica que remite de nuevo a la página web, ¿no? Entonces, son cosas que nos parecen pequeñas, pero que al final no lo son, y son nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta dislocación, como digo, afecta de manera específica a las personas mayores, pero no solo a vosotros ni a ellas, ¿no? Afecta a cualquier persona cuya vida no encaje en el estándar previsto. Pues personas con discapacidad, personas con baja alfabetización digital, personas con dificultades de comprensión. Hay personas que tienen menos recursos y que, por lo tanto, no tienen acceso a los ordenadores. Personas que viven solas, lo hablaba antes con Mónica, la red, la soledad no deseada, ¿no? Con demasiada frecuencia, cuando una persona no puede completar un trámite digital, el diagnóstico implícito es, ¿qué se suele decir? Pues no sabe, no se adapta, se ha quedado atrás, pero quizá el diagnóstico justo debería ser otro. El entorno no está reconociendo la diversidad real de las personas y debemos poner el énfasis en el entorno. Por eso necesitamos cambiar el foco. La pregunta no es solo qué competencias le faltan a la persona, la pregunta es qué condiciones le falta al sistema para ser habitable, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la tecnología, de la longevidad, de la formación. A mí me parece que hablar de la formación, fórmate, vigila, haz, es diluir la responsabilidad. Llevar a la persona a que se tenga que formar ella, y eso no es así. Tiene que haber una formación, es verdad, pero solo con la formación no lo conseguimos. Eso es diluir la responsabilidad y tiene que haber una responsabilidad compartida, ¿no? Las personas mayores han atravesado distintas revoluciones pequeñas, han aprendido, han comparado, han resistido, han incorporado la lavadora, por ejemplo, tienen experiencia histórica de la innovación y esa experiencia es para mí valiosa y es la que tenemos que poner sobre la mesa porque ellos son los que nos van a decir qué cambios mejoraron realmente la vida y cuáles solo la aceleraron y en base a esa experiencia podemos situar el debate, ¿no? Decir que las personas mayores como usuarias tardías de una tecnología son las que nos pueden decir, oye, mira, esta tecnología que a mí me aceleró no me sirvió y no me sirvió por esto. Creo que tenemos que tenerles como beta tester o tenernos como beta tester de las tecnologías cuando las queramos adaptar y adoptar, ¿no? Una cosa, Virginia, quiero decirte que la que me he confundido antes he sido yo y sí que tenías una hora. ¿Vale? O sea, esto para que nos disloquemos un poco más. Así que, con calma, tienes hasta las 10:30 muy y bien. son de momento las 10. O sea, Perfecto. que vamos fenomenal, ¿vale? Bueno, os voy a dejar 5 minutos también para preguntar, ¿eh? La tecnología no es solo una herramienta para mí, es una forma de organizar el mundo. Y si organizamos el mundo, entonces tenemos derecho a preguntarle al mundo qué mundo queremos, ¿no? Y cómo lo queremos. La segunda dislocación para mí, y ya lo ha dicho Mónica, es pasar del déficit individual al diseño que produce vulnerabilidad. Una de las aportaciones más importantes del proyecto COPID es la idea de que la vulnerabilidad digital no es simplemente una característica de ciertas personas. Noticia, la vulnerabilidad es también el resultado de cómo se diseñan los entornos digitales. Es decir, que todos podemos ser vulnerables en un entorno u otro. Yo no sé japonés, pues en Japón sería vulnerable, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que todos somos vulnerables en un momento u otro de nuestra vida y la vulnerabilidad se entiende como una relación entre una persona concreta y un entorno concreto. Si pensamos de manera abstracta, no existe esta vulnerabilidad. Solo pensando en una persona A, en un entorno A, seremos capaces de comprender que la vulnerabilidad tiene que ser atacada y tiene que ser eliminada, ¿no? La formación, como os decía, tiene un límite claro. Cuando el sistema está mal diseñado, formar no sirve para eliminar un mal diseño de un sistema, ¿no? Podemos formar a una persona una y otra vez para completar un trámite, pero si el trámite es confuso, inaccesible, inestable, opaco o innecesariamente complejo, pues la formación acaba funcionando como una forma de justificación, ¿no? Y es una manera educada, como digo yo, de desplazar la responsabilidad hacia quien menos poder tiene. O sea, te tienes que formar y si no te formas es culpa tuya.
¿no? Esto se ve con especial claridad en la seguridad digital. Durante años, como os decía, muchas estrategias de prevención han sido el usuario tiene que formarse, no pinche, no confíe, revise, compruebe, pero es que eso no es así. Hay recomendaciones útiles, pero cuando los ataques se vuelven más sofisticados, cuando el phishing puede usar la tecnología, la inteligencia artificial, es que no hay formación que valga. Si a ti te llama tu hijo diciéndote que necesita ayuda, tú como padre o madre lo vas a hacer. Es verdad que si tienes un conocimiento lo vas a hacer más informado, pero realmente eso no va a eliminar que haya una necesidad de conseguir que eso no sea posible y que la inteligencia artificial no se use como se está usando, ¿no? Estos ejemplos no son anécdotas menores, son señales de algo más profundo. El diseño presupone un cuerpo, una capacidad, una atención, una velocidad y una forma de interacción X. Cuando ese presupuesto no se produce, el sistema parece neutral, pero no lo es. La neutralidad tecnológica es una de las grandes ficciones y yo diría falacias de nuestro tiempo. Los sistemas digitales reflejan decisiones humanas. ¿Qué se prioriza? ¿Qué se mide? ¿Qué se simplifica? Y eso es así. Por lo tanto, siempre cuando dicen la tecnología artificial, no nos equivoquemos, la tecnología artificial refleja una ideología, ¿no? Y unas personas detrás. Le decía a Mónica, he utilizado, y os animo a leerla, la encíclica del Papa, ¿no? Yo creo que es una encíclica sobre inteligencia artificial muy interesante y él dice en su encíclica que la tecnología, la IA, porque él habla de la IA y aquí se puede aplicar también, refleja el rostro de quien la diseña. Y detrás de esa tecnología que estamos hablando está el rostro de quien la diseña, está la cultura de quien la diseña. No hay una porque la inteligencia artificial en este caso son datos y estos datos reflejan una cultura, ¿no? Y esa cultura puede ser que no sea la nuestra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes con las brechas, ¿no? Con las brechas que se producen, porque uno de los elementos importantes, yo creo que la otra cara de la dislocación es la brecha. Si hay una dislocación de algo que no funciona, se produce una brecha, ¿no? Aumenta, por ejemplo, una rotura. La mayor brecha, por tanto, para mí, no solo entre quienes usan y quienes no usan la tecnología, que también, ¿no? Es entre quienes pueden intervenir en las condiciones de lo digital y quienes solo podemos adaptarnos a ella. Y aquí conviene introducir una idea incómoda, os informo, ¿no? A veces llamamos resistencia al cambio a lo que en realidad es juicio crítico. No toda distancia, lo decías antes, respecto a una tecnología es ignorancia, ¿no? Por lo tanto, podemos tener resistencia al cambio, podemos decir no queremos hacerlo así. Y yo creo que eso es una labor democrática que tenemos que hacer todos. Sin esa labor, yo creo que no tendremos una tecnología justa. Bueno, la tercera dislocación tiene que ver con la autonomía y la independencia y la dependencia. Y autonomía no significa no necesitar a nadie, ¿no? Eso es, soy autónomo, no necesito a nadie. Uno de los términos más repetidos cuando se habla de tecnología y envejecimiento es autonomía. Se nos dice que la tecnología permitirá vivir más tiempo en casa, controlar mejor la salud, pedir ayuda, recordar medicación, detectar caídas, mantener vínculos. Noticia, esto está muy bien, pero sería absurdo negarlo. La tecnología puede apoyar la autonomía de manera muy concreta y muy positiva, pero necesitamos preguntarnos qué entendemos por autonomía. Con demasiada frecuencia, los discursos tecnológicos confunden autonomía con independencia, como si la vida buena pues, consistiera en necesitar cada vez menos al resto, necesitar cada vez menos a los demás, como si el ideal fuera una persona autosuficiente, conectada a dispositivos, monitorizada, asistida por sistemas automáticos, pero con el menor contacto humano posible. Y es que esto no lo queremos. Esa idea es pobre y nos lleva a la soledad no deseada. Y además nos describe la condición humana menos deseable. La autonomía no es la ausencia de vínculos. Autonomía es poder decidir de acuerdo con los propios valores, preferencias y proyectos, dentro de una red de apoyos que permita sostener esa decisión. La independencia se refiere a poder hacerlo sin ayuda. La autonomía se refiere a poder hacerlo pero con apoyo, ¿no? A gobernar la propia vida
y a poder hacerlo según nuestro criterio. Una persona puede necesitar ayuda para desplazarse, comunicarse, recordar una cita o realizar un trámite y seguir siendo plenamente autónoma si esa ayuda respeta su voluntad, su dignidad y su capacidad de decisión. Y una persona puede parecer independiente porque interactúa sola con una máquina, pero no ser autónoma si el sistema no le permite comprender, elegir, rechazar o revisar. Por lo tanto, la dependencia tampoco es un fracaso moral, es una dimensión humana constitutiva. Os informo, siempre somos dependientes, somos animales sociales, nacemos dependientes, trabajamos dependientes y morimos dependientes. Dependientes en el sentido de trabajar en comunidad, de vivir en comunidad, ¿no? Lo que cambia a lo largo de la vida no es que dependamos más o menos o dejemos de depender. Cambian las formas de dependencia, los apoyos que necesitamos, el grado de reciprocidad, pero siempre, siempre somos dependientes. Por lo tanto, en una vida longeva, la tecnología nos tiene que ayudar a entrar en el ámbito de los cuidados, pero debe hacerlo con una ética clara, apoyar sin sustituir lo insustituible, que para mí es la persona, facilitar sin desresponsabilizar, acompañar sin vigilar de forma desproporcionada, ampliar opciones sin imponer modelos éticos y técnicos. Y, por lo tanto, ser autónomo no significa no depender de nadie, ¿no? Significa, como digo, poder opinar, poder decidir, ¿no? Y la pregunta es, ¿aumenta la capacidad real de la persona para decidir? ¿Mejor? ¿Mejora la calidad del vínculo? ¿Respeta la intimidad? ¿Permite consentimiento informado? Todo esto es lo que nos hace ser independientes. Independientes en el sentido de personas que pueden decidir o no cómo quieren relacionarse con la tecnología. Y esto es lo que tenemos que permitir a las personas mayores, ¿no? La tecnología puede medir constantes, pero no comprende por sí misma una biografía. Puede detectar una caída, pero no sabe qué significa para esa persona tener miedo después de que se ha caído. Y eso lo mide una persona y lo comprende un apoyo humano, ¿no? Para mí es muy importante tener en cuenta y trabajar sobre la longevidad como una continuidad de la independencia, de la autonomía, pero sobre todo de la interdependencia, ¿no? Una tecnología justa no dice usted será autónomo porque ya no necesitará a nadie, ¿eh? No. Una tecnología justa dice usted podrá decidir mejor porque contará con apoyos más accesibles, más comprensibles, más respetuosos, y mejor conectados con las personas que le importan, ¿no? La diferencia para mí es enorme, no es lo mismo. Tal vez la pregunta más radical no sea cómo vivir sin depender, sino cómo depender sin perder libertad. La cuarta dislocación, que es la innovación, el bienestar y la buena vida, tiene que ver con el modelo de vida que acompaña la innovación. Lo hemos dicho antes, ¿no? La tecnología no solo organiza acciones, también propone estilos de vida. Propone un estilo de vida más rápido, menos rápido, más conectado, ¿no? Menos conectado. Y aquí tenemos que hablar sobre los datos, ¿no? La vida humana no funciona como una aplicación que se actualiza cada semana. La vida humana necesita continuidad, memoria, tiempo, vínculos, repetición, confianza. Los datos han pasado de ser a meros números a muchas veces ser la manera en que la tecnología se comunica con las personas, ¿no? Así que yo creo que es muy importante también sensibilizar o hacer comprender que los datos son nuestros. En la normativa europea está claro que la soberanía del dato viene en la persona. No es así en otras culturas y en otras regulaciones de los datos ni de la tecnología, pero también tenemos que tener claro que muchos de los servicios que vamos a necesitar como personas longevas se están decidiendo con la tecnología y con nuestros datos. Por lo tanto, también es importante poder reflexionar sobre esto y, sobre todo, tener claro que no es lo más eficiente lo que más necesitamos, sino que es lo que mejor respeta una vida concreta. Y eso no se mide con la tecnología solamente, ¿no? Aquí la pregunta por la buena vida, que es muy importante para mí, se vuelve a centrar en qué entendemos por vivir bien en una sociedad tecnológica. ¿Vivir bien es poder hacerlo todo desde casa o poder elegir, no sé, cuándo salir o ser atendidos presencialmente, ¿no? Vivir bien para mí es tener
dispositivos que movilicen cada conducta. Para mí es muy importante que la tecnología comprenda que las personas muchas veces tenemos contactos con otras personas y que esos contactos también tienen que estar reflejados. No me vale una tecnología que solo hable para mí. Yo tengo otros contactos y también tienen que estar incluidos en esa interrelación tecnológica que yo tengo, ¿no? La cuestión no es demonizar lo digital. Las tecnologías pueden conectar a personas que estaban aisladas, facilitar acceso a información, mantener relaciones familiares. ¿Cuántas videollamadas hemos hecho todos, ¿no?, con la familia que están de viaje? Eso es verdad, pero no tenemos que prepararlos o presentarlos como un modelo de negocio que prospera capturando tiempo humano, la atención. En un mundo laboral, como hemos visto nosotros, también hemos percibido con algo muy clave, ¿no?, y general. Todas las generaciones, cada una de ellas ha tenido un cambio tecnológico. Os voy a contar, con base al mes de la diversidad, pues hicimos lo que hemos llamado un ring generacional, ¿no? Y hemos juntado a gente de distintas generaciones, que esto es muy interesante, y le hemos preguntado sobre presencialidad, confianza, lenguaje de las redes, desconexión, inteligencia artificial y propósito. Y aparece una idea muy interesante, ¿no? Cada generación ha vivido su propio vértigo tecnológico, ¿no? Para unas personas fue el fax, imaginaros. Para otras, el módem. Para otras, el smartphone permanente. Para otras, la inteligencia artificial. Y, sin embargo, todas comparten una misma tensión, que es cómo usar herramientas nuevas sin perder confianza, sentido, equipo, límites y bienestar. ¿Os imagináis? Todo el mundo está hablando lo mismo. Por ejemplo, la generación Z habla con naturalidad de poner límites y cuidar el bienestar. ¿Os suena? Seguro que muchas personas mayores quieren eso. Los millennials hablan y nombran el estrés de la conexión permanente. La generación X recuerda el vértigo de los primeros ordenadores y el aprendizaje colectivo. Ese gurú del compañero que llega y te dice, venga, yo te enseño, va. Pues eso. Los baby boomers reivindican el valor del correo por seguridad y trazabilidad, pero también reconocen que a veces conviene escribir menos y hablar más. Este diálogo que hicimos fue valioso porque nos sirvió para romper otro tópico. La tecnología no divide simplemente entre jóvenes competentes y mayores incompetentes. Divide, conecta y reordena experiencias. Cada generación tiene saberes y cegueras que tienen que compartir, ¿no? Cada generación puede enseñar algo, la memoria de lo que funcionaba, el valor de la trazabilidad, la capacidad de adaptación, la importancia de la desconexión, la exigencia de sentido y la valentía de poner límites. Así que, como yo os diría, la convivencia intergeneracional no es solo un reto organizacional, es una oportunidad de conocimiento tecnológico, de discernimiento, ¿no? Y fue muy interesante porque en una sociedad longeva la pregunta no es cómo hacer que todas las generaciones hablen el mismo lenguaje digital, el famoso FOMO, el famoso crash. La pregunta es cómo crear lenguajes comunes sin borrar las diferencias. Cómo evitar, ¿no?, que la dificultad y la diferencia impregnen un idioma único. Cómo sostener espacios donde una persona pueda decidir esto no lo entiendo, esto no me gusta, esto sí y esto no, ¿no? Y yo creo que estas jornadas van a ser la clave para esto. Voy a ir terminando brevemente. La quinta dislocación habla de datos e inteligencia artificial y poder. Yo creo que aquí la clave es muy importante. Y aquí os traigo la encíclica del Papa, ¿no? Él habla de la diferenciación entre Babel y la muralla de Jerusalén. En Babel él habla de la tecnología como un único lenguaje donde se borran las diferencias, donde el lenguaje no es compartido. Cuando habla de la muralla de Jerusalén que se construyó entre distintas personas y entre distintas familias, pues es que es realmente como queremos llegar, ¿no? Queremos compartir entre todos y co-crear entre todos, ¿no? La ética es esa, ¿no? No es que todo el mundo hable el mismo lenguaje, todos seamos estándar, todos seamos iguales. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos aportar a esa muralla, ¿no?,
una piedra, una dirección, pero que cada uno podamos escuchar lo que hacen los demás, ¿no? No se puede construir como una tarea común si no podemos todos nosotros aportar algo a esa tarea, ¿no? Y yo creo que la clave también de estas jornadas es decidir cómo queremos que sea la tecnología para una longevidad, ¿no? Para mí, muy importante es saber que queremos que una tecnología sea habitable, ¿no? Tiene que ser, y este término de habitable me gusta mucho porque es como si fuese una casa, ¿no? La tecnología es para nosotros como la casa. Y esto nos lleva claramente a una idea central. La tecnología debe rendir cuentas ante la vida, no la vida ante la tecnología. Como os decía, la sexta dislocación es repensar la promesa desde la longevidad, que esto es, llegados a este punto, podemos volver al título de las jornadas de la dislocación. Una tecnología que amplíe capacidades sin reducir la persona a rendimiento, que apoye cuidados sin deshumanizarlos, es la clave para mí. Yo creo que la tecnología tiene que ser algo que, sobre todo, nos sirva para mejorar el mundo, ¿no? Para tener una sociedad mejor donde estemos todos incluidos, ¿no? Pensar desde la longevidad obliga a pensar en interdependencias, ¿no? Nadie envejece solo en abstracto, ¿no? Se envejece en una vivienda, en un barrio, con salud, con mejor salud, con peor salud, ¿no? Por lo tanto, no podemos envejecer en abstracto. Y pensar desde la longevidad obliga, además, a discutir el edadismo. Quiero poner sobre la mesa también el edadismo, aunque sé que lo vais a hablar, porque parece que llegadas a un punto las personas mayores deben estar fuera del entorno, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de poner a las personas en el centro, todas las personas tienen que estar en el centro. Os animo a reflexionar también sobre la posible Convención de los Derechos de las Personas Mayores de la ONU que se está pensando en poner en marcha y sobre todo en el enfoque de la década del envejecimiento saludable de Naciones Unidas, ¿no? Y de la OMS, y que dice que hay que escuchar las voces de las personas mayores, respetar su dignidad y autonomía, ¿no? Hay un proverbio africano que me gusta mucho que dice que cuando una persona mayor muere es como si se quemase 2 veces la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, yo creo, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa que hay mucha sabiduría por ahí, ¿no?, que debemos aprovecharla y que muchas veces elegir implica que existan alternativas reales. No hay elección cuando la única opción es acelerar. Las personas mayores y las personas con discapacidad también queremos que haya tecnología, porque es verdad, la tecnología nos ha mejorado mucho la vida, ¿no? Pero queremos que la tecnología mejore de una manera diferente, ¿no? Hay 5 preguntas que yo creo que es importante para hacer una tecnología, y con esto voy terminando. Voy a dejaros 10 ideas fuerza al final, pero 5 preguntas muy importantes para saber si una tecnología es habitable o no, ¿no? Os las voy a dejar aquí porque yo creo que también son relevantes, ¿no? Y creo que yo creo que vais a hablar en estos talleres sobre estas preguntas y sobre estas cuestiones, pero bueno, yo creo que es muy importante ponerlas sobre la mesa. La primera pregunta es ¿a quién mejora? Lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Mejora a alguien? ¿Mejora a nadie? ¿No? ¿Se puede decidir? O sea, ¿se puede elegir no utilizarla? O sea, ¿es algo que se puede tener como alternativa? ¿No? ¿Es reversible? Es decir, si no es reversible, estamos yendo fuera, ¿no?, de los derechos de las personas, ¿no? ¿Es accesible? Como cuarta pregunta. ¿Todo el mundo tenemos acceso a ellas? Y, por último, ¿esa tecnología nos cambia la vida, ¿no? ¿Nos hace de eso una vida mejor? ¿Es una tecnología que ha hecho que, como paradigma, la sociedad sea mejor? Por lo tanto, yo creo que, en base a estas 5 preguntas, ¿a quién mejora, qué mejora, cómo mejora, dónde mejora y cuánto mejora?, creo que debemos plantear la discusión. Y las 10 últimas preguntas, las 10 últimas ideas fuerza para reflexionar que os dejo, ¿no? La primera es que el problema no es que las personas no encajen en la tecnología, muchas veces es la tecnología la que no encaja en la vida de las personas.
La segunda es cuando un servicio esencial es solo digital, la accesibilidad deja de ser un detalle técnico y se convierte en una condición o, como decimos en el proyecto COPIT, en una infraestructura de derechos. La tercera es la vulnerabilidad digital, no es solo una característica individual, también es un resultado del diseño de los entornos. La cuarta es la formación es necesaria, yo no digo que no, ¿vale? Pero esa necesidad tenemos que conseguir que sea pertinencia temática, es decir, no puede ser que la persona tenga que formarse y que sea una responsabilidad de otros. Y si esa formación no es suficiente, los sistemas tienen que seguir sin desplazar el riesgo hacia quienes menos capacidad tienen para gestionarlo, ¿no? La quinta es la autonomía, no significa no necesitar a nadie, significa poder recibir apoyos dignos y rigurosos y respetuosos. La sexta es la dependencia, no es un fracaso, es una dimensión constitutiva de la vida humana. La séptima es la brecha tecnológica, no es solo de acceso o habilidades, también es una brecha de comprensión, decisión, reclamación y poder. La octava es la inteligencia artificial. No debe sustituir el juicio humano en contextos de derechos, cuidados y vulnerabilidad. Tiene que haber un human in the loop, una supervisión humana, ya lo dice la tecnología y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no? Y el Acta Europea de Accesibilidad. La novena, una tecnología habitable es comprensible, elegible, revisable, accesible y compatible con distintos ritmos de vida. Y la décima, repensar la promesa tecnológica desde la longevidad. Significa medir la innovación por su capacidad de sostener dignidad, vínculos, derechos y cuidados. Más allá de eso, creo que no será una tecnología que nos interese. Muchísimas gracias a todos. Yo, si Mónica me deja, 5 minutos si tenéis alguna pregunta. Yo, como esto es tranquilo, ve... A ver, os quiero decir una cosa. Yo sabía que iba a ser una maravilla esta ponencia, porque escuchar a Virginia ya en el proyecto COPIT nos impactó. Creo que lo ha dicho todo. O sea, gracias a esta ponencia sabemos de qué van estas jornadas. Y sí os digo una cosa. Si tenéis una pregunta, perfecto. Si es una disertación, la dejamos para tomar el café. Os lo digo porque estamos acostumbradas a que la gente no viene a hacer preguntas porque la gente no sabe preguntar. Se nos ha olvidado todo lo que acaba de hacer Virginia, es reflexión, pensamiento crítico, y solo haciéndonos preguntas somos capaces de hacer las cosas que podemos cambiar, ¿no? Pero la gente no hace preguntas, la gente trae ya la respuesta preparada. Entonces, si no tenéis verdaderamente una pregunta, lo dejamos aquí y luego charlamos en el café. Os lo digo porque, sinceramente, después de lo que acaba de hacer Virginia, no sé si hay alguna pregunta más que nos podamos formular. Bueno, pero si tenéis alguna específica, fenomenal, que tenemos, ¿no? 5 minutos. Soy muy bien mandada. Como queráis, como queráis. Yo diría que cómo aprender a preguntar. Para mí es muy importante. ¿Cómo aprendo yo a preguntar? Porque me he quedado con eso. Ya sabes que soy comunicadora de alguna forma. Y es muy interesante saber hacer esas preguntas, que es lo que ella decía. Pregunta. Claro. Yo creo, fíjate, aprender a preguntar. Hay una cosa que no he explicado, bueno, 2 cosas que me gustaría poner sobre la mesa, que son 2 conceptos que no he explicado, pero que creo que son importantes. Hay una cosa que están haciendo los jóvenes, que es el de skilling, que es como un poco... diríamos que no quiero aprender, ¿no? Cognitivamente dejo que la inteligencia artificial, me creo todo lo que la inteligencia artificial dice y yo delego cognitivamente en la inteligencia artificial, porque, bueno, a ver, los humanos somos vagos, esto es así. Si podemos tardar menos tiempo en hacer una cosa, la vamos a hacer. Entonces, es como hay una denegación cognitiva, las personas dejan de preguntar o preguntan y como todos preguntan lo mismo, realmente, pues todos llegamos a las mismas conclusiones. Y luego hay otra cosa que se llama la responsabilidad empresarial cognitiva. Las empresas también son responsables de modelos culturales de
de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante para aprender a preguntar, primero es no hacer esa delegación cognitiva de, bueno, lo que diga la herramienta. Siempre ir un poco más allá de lo que yo he dicho, ¿no? Bueno, yo lo he dicho yo, pero esto es el aforismo del periodismo de quién, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Yo creo que las 4 primeras, eso ya está inventado, o lo inventó Sócrates de conócete a ti mismo. Siempre Sócrates preguntaba, ¿y eso para qué? ¿Y eso por qué? Y nunca dar nada por sentado, ¿no? Yo creo que preguntar es, vale, yo estoy conforme, ¿me sirve? ¿Le sirve a mi vecino? Oye, y si yo tuviera este problema, no fuera así, por ejemplo, imagínate, yo qué sé, esta tecnología que me sirve para hacer una ruta y llegar a un lugar determinado, me sirve. Pero si me rompiera una pierna, ¿me ayudaría a buscar una ruta alternativa para llegar a ese lugar? Por ejemplo, ¿no? O sea, plantearnos cuestiones que igual son disruptivas, que en ese momento no nos pasan, pero que quizá si nos ponemos en el lugar de personas conocidas, pues nos podrían servir, ¿no? Y no dar nada por sentado, porque lo he dicho antes, las recomendaciones de los algoritmos, nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo tengo gatos. Un día estaba yo hablando de gatos o buscando cosas y de repente me llegó al buzón un sobre de comida para gatos y dije, ¿y esto cómo puede ser? La tecnología te sigue y te recomienda lo que tú has buscado y eso es un problema porque nunca te va a recomendar nada diferente de lo que tú buscas. Eso lo que hace es retroalimentar tu pensamiento. Entonces tenemos que conseguir leer cosas que no sean lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, ver a personas que igual no son de nuestra ideología, pero que igual tienen algo que aportar. Y como digo, ponernos en el lugar de otras personas o en situaciones en las que no estamos en ese momento, pero en las que podríamos llegar a estar y hacernos las preguntas pertinentes. Y sobre todo el qué, cuándo, por qué y cómo, porque yo creo que eso ya está todo inventado, no hay nada diferente de eso. ¿Alguna más? Sí, una más. Muy rápido. Bueno, primero, felicidades. Has suscitado un montón de cuestiones y querría tu opinión de lo siguiente. Mientras que nadie duda que industria tiene que homologar un nuevo ascensor o un nuevo coche y aunque puedan correr a 500 por hora hay un límite de velocidad, en el mundo de la inteligencia artificial Europa está siendo presionada muchísimo por las grandes compañías americanas por los límites que se le están poniendo de seguridad, etcétera. Ayer oímos que Trump acaba de sacar una orden por la cual las compañías tienen que pasar una revisión de la Casa Blanca sobre la nueva versión que vayan a sacar, ChatGPT o cualquiera de estas, ¿no? Pero la clave del asunto es porque es por seguridad, por ciberseguridad, no por utilidad. Es decir, la pregunta es, ¿el modelo europeo, por lo que tú conoces, crees que vamos a ser capaces de resistir las presiones? El Papa dice que la diferencia de otros momentos es que ahora los dueños de la tecnología son empresas privadas, no los estados, ¿no? También lo dice en su encíclica. Sí, total. Entonces, la pregunta concreta es, por lo que conocéis del proceso de implantación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿Europa va a ser capaz de resistir las presiones americanas de que no se pongan restricciones a los Zuckerberg, a los Elon Musk and Company? Bueno, yo te metería en un tercer elemento, que son los chinos, porque hay como 3 modelos en la gestión de la inteligencia artificial, ¿no? Los americanos, que son las empresas privadas y el soberano del dato es la empresa. Europa, que digamos el soberano del dato es la persona y los gobiernos protegen. Y China, que es la administración. Ahí el dato es propiedad de la administración. Yo no lo sé, la verdad. Creo que estamos viendo unos momentos en los que puede suceder que estemos todos pensando y mirando para Estados Unidos, que sean las empresas, y al final lo que ocurra es que haya un híbrido entre el China, que son los propietarios, las administraciones, y Estados Unidos, que son las empresas, y que perdamos nuestra soberanía. Yo creo que Europa va a depender de la cultura política o del signo político en el que Europa se mueva. Europa, por el momento, si consigue hacer valer que somos mucho más grande que Estados Unidos, somos 500 millones de habitantes, o sea, 600 millones de habitantes, y las compañías tecnológicas tienen que darse cuenta de que nosotros somos 600 millones de habitantes y que compramos también. Si somos capaces de ponernos sobre la mesa e ir todos juntos, creo que sí podremos. Si no, yo creo que pasará una cosa, y es que todos iremos a toda velocidad hasta que descubramos que esa velocidad nos ha llevado tan lejos que tenemos que parar. Yo creo que siempre ha pasado lo mismo, siempre hemos sido capaces de defendernos de todo esto. Nuestro problema ahora es que va tan deprisa que nosotros vamos más despacio, ¿no? Pero yo creo que es muy importante este tipo de jornadas para que la gente, yo no digo que la gente no use la inteligencia artificial, la usamos todos, ¿eh?
Yo la uso, todo el mundo la usa, pero la clave aquí es crítica, saber en qué la usamos y para saber para cuándo no la usamos. Por ejemplo, las compañías de seguros, o sea, saber, las administraciones usan la tecnología. Tenemos que ser capaces de exigirles que cuando la usan nos lo digan y que podamos, como yo decía antes, tener una tecnología habitable. Si una decisión es irreversible, tiene que haber, porque la tecnología se usa, lo que tiene que haber es digamos una supervisión humana de esa tecnología. Yo siempre digo que si una tecnología es irreversible, si la IA toma una decisión irreversible, por ejemplo, imagínate, ahora que están con la selectividad, los niños y las chicas, los niños y las niñas, si tú usas la inteligencia artificial para corregir un examen y ese chaval o esa chavala se queda sin entrar porque tú has utilizado la inteligencia artificial, eso es irreversible, eso no se puede consentir. Tiene que haber decisiones que tenemos que defender, que siempre, siempre haya IA, pero detrás haya siempre una persona que pueda verificar que esa IA está haciendo una buena decisión. Y yo creo que sí que podremos defendernos, pero va a haber un tiempo, yo creo, en el que va a ser complicado hacerlo. Yo creo que no va a ser tan sencillo, no es fácil pelear contra un Apple, contra un Google, porque no por nada, es que lo usamos todos. Entonces, bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Virginia, y pasamos a la siguiente mesa. Gracias.